Jesús es el seudónimo de Jesús García Sierra. La firma de Jesús aparece desde hace muchísimos años en las páginas del diario Montañés en una sección semanal que se dedica a abordar el mundo del cómic, a contar las novedades que se desarrollan en torno a los dibujos y en contar también la evolución cultural de un género que empezó, en mi opinión, siendo menor y que ha pasado incluso a las galerías de los museos como una parte del arte moderno, por no referirnos ya al arte pop que tomó directamente del cómic parte de sus creaciones. Jesús García Sierra, Jesús, es crítico de cómic en España, santanderino, que además ha tenido pues, papeles importantes en el Salón del Cómic de Barcelona, es uno de los referentes y que ha sido nominado como el mejor divulgador de este tipo de arte, del cómic, que tiene tantas variantes y tantas diferencias. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bien, estamos hablando del cómic. Precisamente la semana pasada hubo una conferencia suya en el Ateneo de Santander abordando, con motivo del centenario del Ateneo, los 100 años del cómic, no solamente en España y en Cantabria, sino también a nivel global, pero con un acento especial aquí en Cantabria y en España. Para muchas personas, sobre todo de algunas generaciones, el cómic, bueno, parecía una cosa menor. Los tebeos, que se decía entonces, que provenían de una publicación mítica, el tebeo, y que tomó nombre genérico. Pero, ¿cómo se puede explicar ese desarrollo del cómic de ser una parte muy menor del arte a convertirse en un referente que se estudia, que tiene cantidad de tendencias y que además se ha extendido por todo el mundo? Bueno, yo creo que la cuestión se refiere exclusivamente, en este caso, a nuestro país, a España, porque el cómic en el resto de Europa siempre ha gozado de una gran tradición cultural. De hecho, en Francia es una industria boyante y absolutamente normalizada dentro del mundo de la cultura. Quizás aquí lo que ocurre es que, claro, hay que tener en cuenta que durante los largos años de la posguerra, la dictadura, pues al igual que en otras facetas de la cultura se restringió bastante esta en concreto, ¿no? Entonces fue un medio de entretenimiento prácticamente dirigido al público infantil, con grandes autores, sí, pero con unas condiciones laborales penosas, con la censura de por medio. Entonces, aunque gozaba de gran popularidad, pues eso, nunca pudo alcanzar, ¿no?, desarrollar sus auténticas cotas expresivas. Y entonces yo creo que quizás arrastramos un poco todavía de nuestros padres o abuelos esa consideración, ¿no?, cada vez decreciente. Pero yo creo que, como digo antes, no hay más que salir un poco del país y ver el carácter cultural que tiene en Francia, en Italia o en Inglaterra. Bueno, usted, además de lo que yo he dicho en la presentación, es autor de varios libros, uno Conan, otro sobre Max, Sergio Topi, Un visionario entre dos mundos. Ha sido comisario de la exposición Made in Spain 21, autores para el siglo XXI, nada menos que en el Festival de Cómics de Helsinki, y por tanto conoce muy bien el mundo del cómic. Hablaba usted del cómic de la posguerra y del largo periodo del franquismo, del cual yo creo que hubo grandes dibujantes. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo claro de Hazañas Bélicas con Boixcar dibujando. Lógicamente siempre ponía muy bien a los alemanes, eso es verdad. Y allí los tanques alemanes siempre eran muy buenos. Claro, iban variando un poco, de hecho, según las filias o fobias políticas del momento. Es decir, primero los buenos eran los alemanes, los malos eran los rusos, y luego, a medida que el gobierno español ya fue un poco confraternizando más con los aliados, pues pasaron a ser los buenos los americanos y los malos los japoneses, ¿no? Pero vamos, sí, efectivamente, como he dicho, ha habido grandes autores, grandes artesanos. Otra cosa es que no pudieran desarrollar su potencial
por todas estas condiciones sociales y laborales que he mencionado. Usted investiga el cómic en España fundamentalmente y en Cantabria. Si en estos últimos 100 años, en este último siglo pasado, usted tuviera que resaltar 4, 5, 6 hitos que han marcado tendencia, que han sido fundamentales en la historia y en la evolución del cómic en Cantabria y en España, ¿qué nos diría? Bueno, vamos a delimitar Cantabria de España, claro. Hombre, aquí ha habido algunos autores que han trascendido nuestras fronteras, ¿no? Que se han hecho populares fuera ya desde principios del siglo XX, estoy incluyendo en el cómic el arte de la caricatura, ¿no? Y también del humor gráfico, que está muy relacionado. Por ejemplo, César Avín, durante los años de la vanguardia en París, publicó en el periódico El Intransigente, allí, durante 8 años, nada menos. También podemos recordar, por ejemplo, a Peridis, que desde prácticamente el primer número del País y hasta la fecha ha marcado con su estilo inconfundible una nueva forma de hacer humor político, ¿no? También podemos recordar a Ramón Calderón, llegó a participar en la célebre La Codorniz, ¿no? Todo un referente del humor inteligente en España. A un nivel más local, a un nivel regional, pero no por ello de menor entidad, recordemos a Andy Consularo el Cántabro, ¿no? Que fue una figura absolutamente emblemática durante muchos años, a partir de los 70, ¿no? Avanzando un poco más en el tiempo, también en el diario Alerta estuvo Jesús Hoyos, ¿no? Con el personaje y autor de Bicoca, que satirizó un poco a toda la clase política y social durante bastantes años, ¿no? Y esto tuvo bastante relevancia, lo que es el boca a boca, lo que es el impacto popular. Y no nos olvidemos, volviendo al ámbito nacional, a un dibujante como Ángel Pardo, nacido en Santoña, que durante cerca de 10 años se encargó de dibujar el celebérrimo Capitán Trueno, que no es poco, más de 3.000 páginas del personaje. Bueno, ahora mismo en Cantabria tenemos a Ansola en el diario Montañés con una tira diaria, y en El País a El Roto, de origen cántabro. ¿Cómo ves estas dos figuras? Bueno, para mí El Roto es un autor de culto, ¿eh? Yo colecciono todo lo que publica. Me parece una persona absolutamente lúcida en su análisis social, político, siendo a la vez sutil e inteligente y muy crudo, ¿no? Muy realista en lo que dice. Y por supuesto Íñigo Ansola, pues sí, sería un digno heredero de esta tradición que, como decía, empieza por Peridis, pasa por Bicoca, y que está sabiendo hacerse con el fervor popular, ¿no? A base de convertir a las figuras públicas en personajes, ¿no? Por aquello de que la realidad generalmente supera la ficción. Nos faltaría, para completar esto, los hitos a escala nacional. ¿Qué cómics han marcado un poco la historia del cómic en España en los últimos 100 años? Bueno, habría que hacer así, claro, lógicamente, ¿no? Grandes saltos en el tiempo. No todos eran locales, ¿no? Pero bueno, según el impacto popular, pues durante los años 20 y 30 los grandes clásicos americanos se publicaban aquí con gran calidad, es decir, los que hacían historia y hoy son clásicos, pero hacían historia en el momento. Me estoy refiriendo a las tiras de aventuras de los años 20 y 30 norteamericanas, un Tarzán, un Flash Gordon. Después de la Guerra Civil, pues volvemos a lo que decimos, estos cuadernillos de aventuras, ¿no? De formato apaisado, tenían unas tiradas enormes de cientos de miles de ejemplares, y aun a pesar de estas limitaciones que comenté, eran popularísimos. Eran un poco pues en un país que lógicamente no gozaba de grandes alegrías, que no había televisión aún, hablamos de los años 50, tan necesitado de evasión, pues todas estas aventuras de género, ¿no? Capa y espada, ciencia ficción, policíaco, marcaron a muchas generaciones, ¿no? Avanzando hacia adelante, los años 80 fueron los del boom del cómic. Claro, con la transición nos pusimos un poco al día en cuanto a cómic adulto, todo lo que se hacía en Europa y en América. Vinieron nuevas generaciones y se dio rienda suelta a un tipo de cómic joven y con unos presupuestos diferentes, ¿no? Adultos. En los 90 vino lo que se dio en llamar la crisis. No me refiero a la crisis que nos azota ahora, sino a una crisis específica
del mundo del cómic. Entonces, y ya con el cambio de siglo ha habido lo que sería una emigración de autores españoles a industrias mucho más potentes, que son la norteamericana y la francesa. Y luego ya últimamente hemos tenido un renacer con este formato o fenómeno que se ha dado en llamar la novela gráfica, que si bien, hombre, industrialmente no es algo muy boyante, porque bueno, la economía sigue siendo precaria, pero a nivel expresivo, a nivel artístico, está dando grandísimos resultados, como demuestran pues, bueno, los premios de cómic que, por ejemplo, instituye el Ministerio de Cultura. Usted pronunció una conferencia en el Ateneo de Santander hace días. Ahí se analizó además no solamente las publicaciones, sino también la situación por la que atraviesa este colectivo, que ya es una industria también, que se dedica al cómic, a las publicaciones de esta parte del arte contemporáneo. Y la pregunta es, ¿se presta en España atención suficiente al cómic? ¿Qué se necesita ahora, en este momento, para potenciar y para que España produzca, por decir algo, un Asterix o un Tintín que se pueda expandir a nivel mundial? Pues habría que fortalecer, por un lado, la propia industria del cómic, que es muy débil, se está convirtiendo casi en un objeto de culto, es decir, algo que tiene seguidores incondicionales, que culturalmente a veces tiene mucho impacto, pero que la producción es baja, las tiradas son pequeñas, la inversión es pequeña y los sueldos, por supuesto, son pequeños. Entonces, nuestros autores muchas veces no amortizan esos productos. Es decir, los grandes hitos actuales del cómic, reconozcámoslo, están siendo hechos en horas libres de otras ocupaciones más lucrativas, o dentro del cómic muchas veces, pero otras no, otras en ocupaciones tangentes o aledañas, como pueda ser el diseño, la animación o la publicidad, ¿no? Respecto a digamos, al reconocimiento mediático, ¿no? Pues bueno, eso es un poco algo que comparte el público y los medios. Los medios tienen que aprender a normalizarlo, tienen que, bueno, abandonar prejuicios, todo lo que comentaba antes, investigar un poco más y no dar cosas por hechas, ¿no? Es decir, fijarse un poco más en el ámbito global, mundial. Y el público, pues bueno, tiene que ser un poco menos perezoso, ¿no? Quiero decir, probar, al igual que debería hacer pues con otros productos. Quiero decir que mucha gente no sabe lo que es la ópera o la poesía porque no se decide a entrar en ella. Y entonces yo creo que el cómic es un instrumento, un medio cultural a la altura de cualquier otro. Es decir, no hay que ser un lector de cómic empedernido necesariamente para disfrutar de este medio. Para mí un poco lo ideal sería un lector ecléctico, no solo un lector, sino un consumidor de cultura ecléctico, es decir, que hoy va a haber una exposición que le interesa, mañana una obra de teatro, lee el último libro de su autor preferido y lee una novela gráfica porque el tema o el dibujante le resultan de interés. En los periódicos impresos hubo una larguísima tradición de publicar lo que se llaman las tiras cómicas, ¿Sí? o no cómicas. Estaba El Fantasma y algunas otras de aventuras. Pero yo veo que eso se va perdiendo. Cada vez los periódicos o no llevan directamente ya ninguna tira de estas, o si llevaban 4 o 5 ahora las han reducido. Hay que pensar que en un momento dado, en los Estados Unidos, por ejemplo, periódicos de tamaño sábana tenían páginas enteras dedicadas a esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esta desafección de los periódicos hacia las tiras, o el cambio únicamente a las tiras que están relacionadas directamente con la actualidad y con la crítica social? En realidad es eso, claro. Estábamos hablando, sí, lo que mencionas es la época, la Golden Age, ¿no? La época dorada de los cómics de prensa norteamericanos, donde si no nace el medio, sí se populariza a un nivel industrial masivo. Y claro, sí, ese enorme formato tabloide propiciaba que las tiras o las páginas dominicales, bueno, pues lucieran enormemente, ¿no? Y es durante los años... El cómic en América nace también con series de tipo satírico.
que en gran parte y tenían un dibujo espectacular, pero estaban dirigidas a la gran cantidad de público iletrado que a principios de siglo, incluso a finales del pasado, consumían estos rotativos, pero que muchos no sabían leer, muchos también además eran emigrantes, ¿no? Y se empieza un poco por la comedia, pero realmente a partir de los años 20 y 30 es cuando desembarcan allí los grandes personajes clásicos de aventuras que hemos dicho antes, ¿no? Flash Gordon, el Fantasma, el Príncipe Valiente, Terry y los Piratas o Steve Canyon, ¿no? Entonces el cómic realista, que realmente se luce con grandísimos artistas que tamaño tabloide y a color pues crean un mundo absolutamente diferente. Pero luego un poco es ese, es el devenir de la prensa, cuestiones de papel, de tamaños y de formatos, que es que físicamente lo van reduciendo. Entonces en los años 50 ya va siendo mucho más difícil esta explosión visual, aparte de que el cine y la televisión pues iban ganando también espacio. Y sí, es cuando se empieza la cosa un poco a derivar hacia lo puramente satírico, hacia un dibujo también más sintético, ¿no? Estos son los años, por ejemplo, de Charlie Brown, ¿no? De Carlitos, Snoopy. Y sí, yo creo que hoy en día los periódicos no pueden competir con los grandes medios audiovisuales en ese aspecto, en el aspecto gráfico. Y sí, realmente yo creo que el público entra más por lo puramente coyuntural, social y satírico, porque ya para buscar un cómic espectacular ya tienes que ir fuera de la prensa, ya a los álbumes a gran formato, color y buen papel. El cómic en Cantabria debería entrar ya en el museo, es decir, el MAS en Santander, debería tener algunos fondos de cómic y exponer quizás pues algunas de las obras más representativas. Claro, evidentemente. Hombre, a veces se han hecho exposiciones en diferentes centros, en diferentes salas, pero o con motivo de diferentes eventos, pero siempre ha sido algo puntual, coyuntural. Claro, no solo debería estar en el museo, sino que debería de haber una labor de investigación, de conservación y de recuperación, que es la gran asignatura pendiente en esta y en muchas otras comunidades, ¿no? En Barcelona hace tiempo, en Cataluña, que se proyecta un museo del cómic. Claro, el problema siempre, que vamos a decirlo, es de fondos, es de dedicación. Pero sí que habría que evitar que se perdieran grandes obras, no ya los originales, que a saber dónde están, pero incluso publicaciones de la época, ¿no? y reproducciones. Yo creo que a tiempo estamos de recuperar y conservar un patrimonio muy rico y que, bueno, expresiva y culturalmente puede estar a la altura de cualquier otro arte, sí. Todo autor, todo crítico como usted, todo analista, al final tiene sus favoritos. ¿Cuáles son sus cómics favoritos, los que le han marcado un poco su gusto por el cómic? Ay, pues bueno, esa siempre es la pregunta del millón, ¿no? En un universo tan grande y tan vasto, y vamos al panorama global, ¿no? Mundial, o bueno, al español. Aquí hay grandísimos autores en España que me gustan y que me han gustado, desde un Carlos Jiménez hasta Miguel Anxo Prado, pero a nivel mundial ya la cosa es tan vastísima que yo podría citar pues al argentino Alberto Breccia o al grandísimo Jean Giraud, Moebius, fallecido hace poco tiempo y a quien tuve el placer y el honor de conocer. O, claro está, el libro que hemos mencionado antes ha sido por algo. El italiano Sergio Toppi para mí es un genio muchas veces incomprendido, pero bueno, hay tantos, no sé, el americano Daniel Close, hay autores contemporáneos como Javier Olivares, que acaba de publicar un magnífico libro sobre las Meninas y Velázquez. Si tuviera que elegir un solo cómic, no un autor, una publicación. Una publicación, un cómic, pues quizá, como digo, el maestro Moebius, y dentro de Moebius quizá el Garaje Hermético. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jesús por explicarnos y acercarnos a ese mundo del cómic tan conocido por una parte porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, pero tan desconocido por otra porque detrás de esos dibujos hay verdaderos artistas y hay todo un mundo por descubrir.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias, ha sido un placer.